miedo, aleluya, sino que están creyendo en este Dios maravilloso. Santo sea su nombre. Él es nuestro ayudador, nuestro cuidador, nuestro sanador. Él es el que vive para siempre. Santo sea el nombre del Señor. Retroceda las tinieblas y se levante la luz en este lugar, en el nombre de Jesús. La Biblia dice así, en esta palabra maravillosa: siendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Esta es una historia real, verdadera. Amén. La palabra, hermanos, es verdadera. En este último tiempo, la gente, el mundo, ha estado preguntándose cómo funcionan los cristianos. Están interesados cómo se mueven los cristianos, cómo hacen sus cultos, cómo adoran, cómo dan las ofrendas, etcétera, etcétera. Están interesados. Ahora la pregunta, los pastores tratan de ir ahí y enseñarles a ellos. Pero ellos no van a entender nada porque esta palabra es para nosotros. ¿Cuántos saben que es para nosotros? No es para el mundo, es para nosotros. La palabra del Evangelio, la palabra del Evangelio predicado, ese es para el mundo. Pero esta palabra de enseñanza es para nosotros. ¿Cuántos desean tener fe en este Dios maravilloso? Aumentar su fe y su confianza. Y aquí tenemos una historia de que 10 leprosos vinieron y se detuvieron delante de Jesús. Para ese entonces, para esa gente, un maestro, un profeta. Y para nosotros, ¿quién es este Jesús? Es el Salvador del mundo. Amén. Es el Hijo de Dios. Amén. Pero en ese entonces, para esa gente, Jesús era un maestro, como los fariseos, como los que estaban allí, los sacerdotes, y era una persona que sanaba, pero no como lo conoce usted hoy. Así es Dios. No tenían idea quién era realmente este Jesús. Años más tarde, en el caminar con sus discípulos, uno dijo: tú eres el Hijo de Dios. Cuando le preguntaron, Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién creen ustedes que yo soy? Porque ni siquiera sus discípulos sabían quién era. Y de repente Pedro, el impulsivo, le dice: tú eres el Hijo de Dios. Así es Dios. Amén. Dios. Y Jesús le responde con esa humildad. Y como él era realmente un enseñador, eso que tú me estás declarando no te lo ha enseñado carne ni sangre. Así es Dios. Amén. ¿Me estás siguiendo lo que estoy diciendo? Señor. Carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. Hermanos amados, ustedes están en esta hora escuchándome a mí. Yo soy un ser humano mortal como ustedes. No he caído del cielo, he salido de acá de la tierra. Jesús vino del cielo Así es, Señor. y fue hecho carne. Amén. Y anduvo en medio de la multitud con un mandamiento, y que usted lo conoce. Vamos al libro de Lucas, en el capítulo 4. Tome su Biblia para que vamos aprendiendo y no vivamos un evangelio de aleluya y gloria a Dios, sino de enseñanza real y del conocimiento de Dios, que es lo más importante, hermano, para no perdernos, para no equivocarnos en nuestras actuaciones y entendernos los unos a los otros, a poder tratarnos como hermanos. El capítulo 4 de Lucas, en el versículo 18, declara la palabra del Señor quién realmente a qué venía Jesús. Y mire lo que dice. En el versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Lo está leyendo en una sinagoga ante los principales ahí que se reunían en ese lugar, sacerdotes, escribas. Él está leyendo el libro de Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí,
quiero decirle, hermano, una cosa aquí. El Señor está leyendo un mensaje, como usted podría estar leyendo en cualquier momento, en su casa, en cualquier lugar, un mensaje. Mire lo que el Señor lee. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y una vez que cierra el enrollo, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Está escuchando esta palabra? Amén. ¿La leyó? ¿Cuántas veces, no sé si, pero yo en mi tiempo de juventud, en mi niñez, mi abuelita, mi mamá, principalmente mi abuelita, tomaba la Biblia y me enseñaba, me decía: cuando quieras una respuesta, toma la Biblia y ábrela en el nombre del Señor. Y donde te salga, lee y ahí está tu respuesta. ¿Cuántos han hecho eso? Amén. Eso es lo que sucede acá. Él toma el rollo, abre el rollo y lee este mensaje. Le sale ahí en ese libro de Isaías, y lo que lee es para él mismo, Así mire, amén. para declarar cuál era su misión en la tierra. Pregunto, ¿usted ha tomado la Biblia en algún momento en fe, en confianza, y la ha abierto para pedir una respuesta? Amén. Yo la he abierto. Amén. Y Dios me ha hablado a través de la palabra. Señor. Y por eso estoy aquí. Por alguien me dijo: usted es un valiente, pastor. Gloria a Dios. No, esa valentía no la tengo yo, es el Señor Amén. que a través de su palabra me dice: arriba, Así mire. vamos, marcha. El enemigo no tendrá poder sobre ti, Así mire, ni amén. tampoco sobre ustedes. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esa Amén, verdad? Señor. El Señor en el cual hemos creído, se le ha ordenado que Él lo tiene bajo su estrado de sus pies. Así mire. Entonces, están delante de ese Señor estos leprosos que significaba una enfermedad contagiosa real, hermano. No es una enfermedad que normalmente la tomamos como religiosa, era una enfermedad en esos entonces, era una enfermedad grave como el SIDA, como cualquier otra enfermedad contagiosa que usted pueda conocer hoy. De la misma manera existía esa enfermedad en los tiempos antaños. Así mire. Y el pueblo de Israel tenía leyes, tenía reglamentos, como lo tiene hoy día el Ministerio de Salud, para poder ordenar cómo tratar enfermedades contagiosas. No sé si usted ha tenido en algún momento, cuando alguien le habla de una enfermedad contagiosa en un hospital, hacen cuarentena, dicen: no, hay que apartarlo y nadie ingresa a este lugar. No sé si ustedes han tenido ese conocimiento de que muchas veces por enfermedades contagiosas nadie puede ir a ver a un enfermo. Amén. Y lo separan por reglamento. En los tiempos del Señor, en el tiempo de Israel, esas enseñanzas estaban para no contagiarse, pero eran tratadas religiosamente también como enfermedades inmundas. Se llegó a entender que esas enfermedades eran producto de pecado, de tal forma que la lepra fue hecha un símbolo de pecado, porque era corruptiva, destruía la carne. Estoy hablando de una realidad, no de la parte religiosa de pecado, sino que le estoy explicando que destruía la carne. Era una enfermedad escamosa. La palabra lepra en el griego significa escamoso. ¿Ha visto gente que, no sé si hace unos días atrás presentaron la psoriasis de unas personas que estaban llenas, su cuerpo, sus piernas totalmente enrojecidas, escamosas, y no podían ser sanadas con distintos remedios? Han intentado sanarse, pero no han podido. Así mire. Se consideraba que esa enfermedad era contagiosa, de tal forma que se aplicaron leyes en que decía que nadie podía acercarse, los leprosos no podían acercarse a la gente. Lo que era más o menos a 2 metros, otros a 40 metros. Así que estos que eran de 2 metros, yo creo que lograron, pongan atención, lograron gritarle a Jesús que tuviera misericordia de ellos.
Jesús está actuando en este momento aquí, escuchando a estos 10 hombres leprosos que le piden misericordia. Escúchame, no le piden sanidad. ¿Me están siguiendo? No? Quiero que usted tome su Biblia, porque la Biblia que usted tiene es la misma mía que tengo acá. No le piden sanidad, le piden misericordia. Aleluya. ¿Está siguiendo, por favor? Porque cuando usted está aquí, hermano, y estamos aprendiendo de la palabra, yo quiero que comprenda, no hagamos el ridículo como gente que estamos escuchando un mensaje y después no lo aplicamos. Tenemos que aplicarlo. Venimos aquí, aprendemos de la palabra, y cuando nos pregunten en otro lugar, las personas por qué creemos, por qué tenemos fe, tenemos que saber responder, tenemos que saber defender nuestra fe. La fe no es para hacer ridículos nosotros, no es para ridiculizar nosotros, sino es para presentar una fe genuina en aquel Dios que vino un día para salvar a los pecadores. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tenemos aquí un momento especial donde Jesús inicia un proceso de sanidad para estas personas. Entonces ellos alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro. No dijeron Jesús Dios. Nos dijeron Jesús Señor. ¿Me está siguiendo? A Jesús no lo tenían como Señor. ¿Usted sí lo tiene? Amén. ¿O no? Sí, Señor. Bendito sea el nombre de mi Dios. Entonces le dice: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Quién era esto? Ahí sale, ¿no es cierto?, que hay un extranjero y que era samaritano. Un extranjero. ¿Y los otros qué serían entonces? ¿Qué serían? Judíos. ¿Me está siguiendo? 10 leprosos, y entre los 10 había un extranjero, y era samaritano. Los 10 judíos, la Biblia dice que escucharon cuando el Señor les dijo, cuando Él los vio, le dijo: y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Quiero que vayan entendiendo lo que el Señor nos está enseñando. 10 leprosos, 10. 9 eran judíos y un extranjero. Sacamos conclusión porque nombran a un extranjero. Y uno era extranjero. ¿Por qué les digo esto? Porque la Biblia... Vamos a leer el libro de Marcos, en el capítulo 7. Y el versículo 24, miren la historia que aparece acá. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego de que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que sacie los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué está hablando ahí Jesús? Y está hablando, haciendo una diferencia entre los hijos y los perrillos. ¿A quién está tratando de perrillo? A la mujer sirofenicia. Los judíos se consideraban especiales. En el capítulo 17 de Génesis, estoy tratando de hacer un estudio lo más preciso posible.
en capítulo 17 de Génesis, versículo 7, miren lo que dice la palabra. Esto le habla a Abraham. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. El versículo 10 dice, y este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro perjuicio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. El pacto que Dios había hecho con Abraham es que ellos serían la bendición para toda la tierra. A Abraham se le dijo, te bendeciré y será bendición. Entonces los judíos, desde el momento que fueron sacados de Egipto, llevaron una marca al proceder al pacto que Dios había declarado para aquellos que iban a ser sus hijos. Y era que tenían que cortarse el prepucio para tener una marca especial. Y los judíos entendieron eso, y los hebreos, y finalmente ellos fueron los que atravesaron todo el desierto y para después tomar la tierra de Canaán y todo lo que Dios le había establecido como pacto perpetuo para ellos. Entonces, cuando Cristo aparece miles de años después, ese pacto aún estaba. Y ellos se creían que eran los únicos. Y a los demás los miraban como menos. Entonces tenemos aquí, ¿no es cierto?, que 10 leprosos son limpiados. Y estos leprosos son limpiados cuando van de camino. No son limpiados y sanados en el mismo instante, sino que cuando van de camino a mostrarse a los sacerdotes. Estas personas obedecieron y fueron a mostrarse al sacerdote, y para ir a hacer eso, hermanos amados, tenían que estar sanos. No podían ir de otra forma. Tenían que estar sanos para mostrarse al sacerdote. Y el sacerdote, una vez que lo revisaba, recién ahí podían se les podía dar de alta y mezclarse con la gente. ¿Me está siguiendo? Entonces estos leprosos fueron limpiados y posteriormente la Biblia dice que se vieron cuando iban en el camino que habían sido sanados. Y cuando se vieron sanados, la Biblia dice que solo uno volvió a dar gracias a Dios. Y este es un extranjero samaritano. ¿Cuál es la enseñanza o práctica que debemos sacar de esto? ¿Cuántos de nosotros nos creemos hijos de Dios? Y estamos aquí. Y estamos todos los días aprendiendo de la palabra, escuchando la palabra, y muchas veces ni siquiera captando la enseñanza, sino que, bueno, hoy día es una predicación, el pastor tiene que predicar, el hermano tiene que predicar, qué linda la palabra, pero no la ponemos en práctica. Esta es una palabra real, es verdadera. Le estoy hablando de una realidad, de lo que sucedió allí, en que 10 leprosos fueron limpiados y uno era extranjero. Y ese extranjero era samaritano. Y los samaritanos no podían verse con los judíos, porque los samaritanos eran una mezcla entre judío y extranjero. No eran puros, en otras palabras, no eran santos, así perfectos. Entonces, pregunta, el Señor hace esa pregunta, ¿y no son 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los otros 9?
Ahora, ¿quién eran esos 9 que no volvieron? Eran judíos. ¿Y cómo se consideraban los judíos? Vamos al libro de Lucas, en el capítulo 3. Versículo 8. Y cuando yo le estoy llevando a esto de una forma de enseñanza, es para que cada uno de ustedes se vaya poniendo en el lugar de la palabra. No para que escuchen la palabra, sino que para que se pongan en la palabra. No sé si ustedes son de los 9 o alguno de ustedes es el único, el extranjero. Ustedes deciden, según lo que van recibiendo en sus corazones, a dónde corresponde que ustedes estén. Entonces el capítulo 3 de Lucas, en el versículo 8, miren lo que dice la palabra. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Vamos al libro de Juan, capítulo 8. Versículo 39. El Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 39. Respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces las obras de Abraham son una fe inquebrantable en quien puso su confianza, y era Dios. Abraham tenía una fe inquebrantable hacia Dios. Entonces vemos como 10 leprosos fueron limpiados, pero solo uno volvió a dar gracia. ¡Uno! Y no fueron de los 9 que según eran hijos de Abraham. Y Abraham era tomado como amigo de Dios. Abraham era amigo de Dios. Y Abraham, Dios le prometió a su descendencia que serían benditos. Y esta descendencia eran estos, judíos. Y 9 se abrogaron, porque así se ve que no necesitaban regresar a darle gracia a nadie, porque ellos eran hijos de Abraham. Amén. ¿Para qué vamos a dar gracias si nosotros tenemos la bendición? Que vaya este extranjero, que no es de los nuestros, y ese sí es pecador, y ese tiene que ver. Gracias, Señor. ¿Me está siguiendo, por favor? Gracias, Señor. Gracias, Padre. Entonces, el Señor está declarando una verdad aquí, y está dándose cuenta, y pregunta, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros estamos en la iglesia todos los días y creemos que Dios puede hacer milagros, y si lo hace, bueno, Él tiene que hacerlo porque total estamos todos los días en la iglesia, obedecemos al pastor, hacemos oraciones, ayuno, y total, entonces Él nos tiene que sanar? Y nos damos el lujo de repente, teniendo el tiempo para estar en la casa del Señor reunidos, adorando su nombre, reconociendo su grandeza, de quedarnos en la casa, de no venir y de hacer cualquier otra cosa, pero no venir y decirle gracias, Señor, por el día lindo que me diste, por haberme dado un bocado de pan, Gloria a Dios. por haber tomado un tecito, Señor, en paz con mi familia. Sí, Señor, amén. Gracias. Venir aquí y decirle gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu milagro. Entonces él pregunta, ¿dónde está la multitud? Hay un solo que está acá. ¿Dónde está el resto para este lugar? Que solo esta multitud está aquí. Entonces, esa es una enseñanza que Dios nos está dejando. Entonces, ellos fueron, y lo importante es que usted sepa que no porque seamos hijos de Dios, nosotros podemos hacer lo que queremos. No, Señor.
no lo podemos hacer. Y por eso Dios pide de cada uno de nosotros que se vuelva a Él. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y es lo que tenemos que hacer. Si hemos recibido bendición para nuestras vidas, entonces regresemos contentos, dándole gracias al Señor para recibir una palabra de Él, para recibir algo importante. Y este leproso recibió algo importante. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vete, tu fe te ha salvado. Amén. Una palabra, una respuesta, pero los otros no vinieron porque ya se creían que eran hijos de Abraham. Y ellos lo tenían todo. Y eso se lo dijo: yo, hijo de Abraham, puedo levantar de estas piedras, dijo Jesús. Entonces el Señor puede levantar hijos para esta iglesia, piedras que están afuera y que aún todavía no han sido rescatadas. Pueden venir a este lugar a adorar su nombre y glorificarlo con ganas. Porque la palabra dice aquí extraordinario, hermano. Él recibió esa sanidad, él se gozó porque él tenía todo perdido, era una enfermedad que lo dejaba fuera de la sociedad. Pero la Biblia en el versículo 15 del capítulo 17 del Evangelio de San Lucas dice: volvió glorificando a Dios a gran voz. No vino despacito diciendo, no, gritó, dio gracias. Y eso es lo que tiene que hacer usted en la iglesia. Cuando tiene que cantar con ganas. Cuando tiene que glorificar con ganas. Cuando tiene que levantarse de su asiento para adorar a Dios, se levanta con ganas. Cuando viene, corre a la iglesia, corre hacia la micro y se sube a ella y baja corriendo y está aquí, no llega cansado. No llega como, bueno, Dios tenía que hacer lo que tiene que hacer, hoy día me pasé el día bien, entonces eso lo tiene que hacer Dios. No, hermano. Usted debe ser un hombre y una mujer agradecida de Dios. Agradecida de Dios. Agradecida de Dios en forma particular. Yo tengo que ser agradecido de Dios. Usted tiene que ser agradecido de Dios. No en conjunto, no en una comunidad, sino particular. Él vino solo. Él no le dijo, no le robó a los demás, vamos, pues si tenemos que dar. No, él corrió, porque él se vio limpio, él se vio beneficiado. Todas sus penas se fueron en un instante, aleluya, cuando iba en el camino. Aleluya. Iba en el camino. Usted va en este camino, todos los días viene, y en algún momento su enfermedad sale de usted. En algún momento de su caminar, su vida cambia y es transformada. Pero va en el camino, vaya a presentarse allá. Y esta es una enseñanza también para muchos que de repente obramos mal en el vicio, en la palabra, cuando expresamos fe a los hermanos o a personas nuevas que vienen. Pastor, estoy enfermo de cáncer, pero he venido aquí y usted colocó las manos sobre mí y sentí que un poder vino sobre mí y me siento bien, pastor. ¿Puedo seguir tomando las pastillas que tomaba? Entonces no falta el que le dice, no la tome, bótela a la basura, métela por ahí por el baño, tire la palabra, tire la cadena y dice, no puede hacer eso. No puede hacer eso. Toda esta gente está muriendo porque le quitaron los remedios, porque ellos no creen en el Señor. No. Tiene que estar sano para dejar sus remedios. Amén. ¿Qué le dijeron a estos leprosos? Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y los sacerdotes eran los únicos que tenían que revisarlos de cabeza a pie para darlos de alta. Y recién decirle, ustedes están sanos. Ellos podrían haber sido sanados en el camino, pero el Señor Jesús les dio una orden. Quiero que los sacerdotes ratifiquen lo que les va a suceder en el camino. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, no puede cometer errores sin leer la Biblia. No puede usted mostrar una fe suya y traspasársela al otro. No, es el otro que tiene que tener fe. Y usted tiene que decirle, si Dios te ha sanado, anda al hospital, que te revise el médico, que te saque la radiografía, y una vez que estés seguro que el cáncer se fue, entonces vuelve y dale gloria al Señor, honra su nombre. Pero no cometer esos errores que se han cometido por mucho tiempo y ha muerto gente
Y el nombre del Señor ha quedado, y el poder de Dios ha quedado en el suelo. ¿Cuánto le estás siguiendo? Amén, amén. Gloria a Dios. Dios nos ama. Sí, Señor, amén. Dios nos ama grandemente y su misericordia está sobre nosotros. Y Él y los leprosos, lo único que pidieron, ¿qué pidieron? Misericordia. Yo pido misericordia. Cada día pido misericordia. ¿Y usted? Amén. ¿Pide misericordia? Amén. Y la Biblia dice que sus misericordias son la mañana, Sí, mediodía. Señor, amén. Amén. Sí, Dios. Ese Dios está para sanar y salvar. Gloria a Dios. Él ha venido para sanar y salvar. Él ha venido para transformar tu vida, cambiarla. Pero quiero que no me escuches a mí, escucha esta palabra. Porque yo soy tan débil como tú. Sí, Señor. Pero pongo mi mirada y mi fe en esta palabra. ¿Lo está entendiendo? No ponga la mirada de los hombres ni de las mujeres, sino que pone la mirada en esta palabra. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando tú vengas y tengas un problema, dígale, Señor, ten misericordia. Es que lo único que podemos decir, no podemos decir ninguna otra cosa, tenemos que decir misericordia. Quiero que hay alguien que pueda decir, no, yo no voy a pedir misericordia, yo voy a ordenar que Dios me sane. No puede hacer eso. Porque usted no tiene ninguna posibilidad, no tiene nada que mostrar ni presentar delante de Dios. Solo su misericordia. Es gritarle a Él, ten misericordia, Señor. Ten misericordia de mi vida. Sí, Señor, amén. Ten misericordia. Porque en mí, desde la mollera hasta la planta de los pies, no hay nada bueno. Todo está podrido. Pero tu misericordia, aleluya, es la única que puede sacarme de allí y hacerme algo precioso. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos amados y hermanas amadas, ustedes están aquí y hay un Dios grande y poderoso. Y espero que Dios me dé otra oportunidad para seguir predicando y enseñando cómo es ese Dios para nosotros. Pero es algo extraordinario. Es algo maravilloso, algo que no es comprensible en su forma de actuar y de decidir sobre nosotros. Dele gracias al Señor porque hoy día está aquí usted. Dele gracias al Señor porque usted está aquí escuchando su palabra. Quiero decirle que Él conversa con los suyos. No conversa con cualquiera. Y si en este momento está recibiendo esa palabra en su corazón, dele gracias. Dele gracias.